Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado en el mundo de Naruto como Orochimaru capítulo 281. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El segundo Hokage utilizó la técnica del dios del trueno volador para transportarse a sí mismo y al primer Hokage al campo de batalla ninja de la arena occidental. A pesar de sus dudas sobre las palabras de Orochimaru, podían percibir la gravedad de la guerra. Como muertos vivientes resucitados, su control era limitado. Por ahora, su prioridad era clara: repeler a los enemigos que amenazaban Konoha. La técnica del dios del trueno volador, una versión avanzada de la técnica del parpadeo corporal, permitía la teletransportación instantánea, incluso sin un kunai marcado. Sin embargo, sin marcas predefinidas, la técnica requería mayor esfuerzo y precisión, y su alcance era limitado. Son realmente increíbles. Al ver a los dos Hokage desvanecerse en la distancia, Kushina no pudo evitar expresar su admiración. Durante la conversación anterior, permaneció en silencio, plenamente consciente de que la situación la superaba por completo. Aún así, ver al legendario Hokage en persona fue una experiencia inolvidable. Resucitar al anterior Hokage para que luche por Konoha sonaba imposible, pero ella acababa de presenciarlo de primera mano. La actitud excéntrica y casi despreocupada del primer Hokage le había causado una profunda impresión. Pero lo que más la impactó fue el poder abrumador que emanaba de ambos. Por supuesto, alguien que estaba aún más conmocionada que Kushina era el 9 colas sellado en su interior. El 9 colas había sentido su chakra. El primer Hokage. La sola idea de él casi hizo temblar a la bestia. Si el 9 colas temía a alguien, no era al sabio de los 6 caminos ni a las reencarnaciones de sus hijos, Asura e Indra. No, esas figuras existían mucho antes de que las bestias con cola se formaran por completo. Los dos seres a los que más temía eran Uchiha Madara y el primer Hokage. Uno podía doblegar su voluntad y controlar sus acciones. El otro podía vencerlo mediante la fuerza bruta. Aun siendo la más fuerte de las 9 bestias con cola, frente a esos dos, no era más que una mascota asustada. Pero ahora, al darse cuenta de que los Hokage no eran más que cadáveres reanimados sin la misma influencia de antes, el 9 colas sintió una pequeña sensación de alivio. Kushina, ajena a la agitación que se desataba en el interior de su bestia sellada, se volvió hacia Orochimaru y preguntó con vacilación: ¿No es esto asombroso? ¿Traerlos de vuelta para luchar por Konoha? Los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa divertida. ¿Increíble? ¿No debería ser malvado? Kushina vaciló, rascándose la nuca con torpeza. Sí, es un jutsu inquietante, admitió. Pero si se usa para proteger Konoha, entonces, ¿es realmente malvado? La sonrisa de Orochimaru se ensanchó al percibir su conflicto interno. El bien o el mal dependen enteramente de quien empuña el arma y de su intención, ¿no es así? Antes de que Kushina pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. ¡Bum! 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 Otro ataúd emergió, sus pesados golpes resonando en el claro. Kushina se puso tensa instintivamente, y su anterior asombro fue reemplazado por cautela. Y entonces, Orochimaru rompió la tensión con una pregunta repentina y completamente inesperada. «Kushina, ¿sabes cocinar?» «¿Cocinero?» Parpadeó, desconcertada por el cambio repentino de tema. «¿Por qué preguntas eso?» La expresión de Orochimaru se tornó juguetona, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. El verdadero espectáculo apenas comienza, pero va para largo. No podemos pelear con el estómago vacío, ¿verdad? Sonido metálico. Una hoja impactó contra otra con feroz precisión, y el sonido resonó en el caótico campo de batalla. Dos figuras retrocedieron rápidamente, derrapando sobre el terreno irregular. A primera vista, ambas parecían ser kunoichi, sus cuerpos esbeltos pero poderosos se movían con una eficiencia letal. «Maldito seas. Muérete ya». Una de las figuras, un ninja Kumo, rugió de frustración antes de lanzar otro ataque. Se movía a la velocidad del rayo, y su espada creaba arcos de luz brillante que se dirigían hacia su oponente. Sharingan. Un destello escarlata. Los arcos de luz, aunque increíblemente rápidos, parecían ralentizarse bajo la percepción dinámica del Sharingan de Mikoto. Con una sincronización perfecta, bajó la cabeza, dejando que la hoja pasara justo por encima de ella. ¡Zas! El ataque la rozó, cortándole algunos mechones de su largo y oscuro cabello. Mikoto no se inmutó. Sin dudarlo un instante, alzó su espada para contraatacar. Sonido metálico.
El choque del acero resonó de nuevo. Ninja de Konoha. Se burló el ninja de Kumo. No hay escapatoria. Ríndete ahora. Sobre mi cadáver. Escupió Mikoto entre dientes apretados, empujando a su oponente con todas sus fuerzas. Mientras el ninja de Kumo se tambaleaba, Mikoto aprovechó la oportunidad para formar sellos. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Inhaló profundamente, su chakra se disparó, y luego exhaló una enorme bola de llamas que rugió hacia su oponente. El ninja de Kumo apenas logró esquivar el abrasador ataque. Pero mientras el ninja de Kumo sonreía con suficiencia desde la seguridad de una roca, Mikoto se tambaleó ligeramente, presa del cansancio. Mikoto era una joven inexperimentada y una hábil usuaria del Sharingan, pero la presión implacable sobre las fuerzas de Konoha la había llevado al límite. Llevaba días luchando sin parar, con las misiones acumulándose una tras otra, sin dejarle tiempo para descansar. Ahora, rodeada por una docena de ninjas de Kumo y con solo 2 aliados heridos en pie, la desesperación comenzó a apoderarse de su corazón. Maldita sea. Mikoto apretó los dientes, sujetando con fuerza su espada. Refuerzos es inútil siquiera esperarlos. Konoha está demasiado debilitada. Tenemos que sus pensamientos se interrumpieron. Liberación del imán. Llovizna de arena. Un ataque repentino cayó del cielo, afilados granos de arena de hierro golpeando a los ninjas de Kumo con precisión letal. ¡Qué demonios! ¡Cuidado! Ahí arriba. Ark. Los gritos de los ninjas de Kumo llenaron el campo de batalla mientras una sombra descendía. Las alas negras se extendieron ampliamente cuando la figura aterrizó. El tercer Kazekage. Los ojos de Mikoto se abrieron con incredulidad. Pero, ¿no se supone que está muerto? Ella contempló la figura, con la mente llena de preguntas. ¿Por qué estaba allí el tercer Kazekage y por qué atacaba a los ninjas de Kumo en lugar de a los de Konoha? Pero antes de que pudiera comprenderlo, el Kazekage giró levemente la cabeza hacia ella. Sus ojos eran oscuros y vacíos. Al instante siguiente, una ráfaga de arena negra como el hierro se abalanzó sobre ella. Mikoto, instintivamente, alzó su espada, lista para defenderse. Pero el ataque no se produjo. En cambio, la arena de hierro se detuvo justo antes de llegar a ella, formando palabras. A Mikoto se le cortó la respiración mientras las palabras se sucedían rápidamente frente a ella, transmitiéndole un mensaje que no podía comprender. ¿Qué está pasando? Su confusión no hizo sino aumentar cuando el tercer Kazekage volvió su atención hacia los ninjas de Kumo sin decirle una palabra. Alzó las manos, formando sellos. Jutsu de invocación. Boom. 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 El campo de batalla tembló cuando innumerables ataúdes brotaron del suelo. Más de 200 de ellos. La enorme cantidad dejó atónitos a todos, tanto a los ninjas de Kumo como a los de Konoha. Al abrirse los ataúdes, salieron shinobi muertos hacía mucho tiempo, con la mirada perdida pero con movimientos inquietantemente deliberados. No, esto no puede ser real, susurró uno de los ninjas de Kumo con voz temblorosa. Mikoto no podía apartar la vista, su mente abrumada por la escena imposible que se desarrollaba ante ella. El dominio que Orochimaru tenía del jutsu de reanimación había alcanzado tal nivel que podía controlar a los shinobi resucitados a distancia, sin importar el espacio. Con el material genético necesario de los difuntos y los sacrificios en vida, no había límite para la cantidad de invocaciones que podía realizar. Sin embargo, aunque podía supervisar a su ejército reanimado como un estratega que analiza un campo de batalla, Orochimaru no permitía que los individuos invocados actuaran por completo por su cuenta. Cuando Orochimaru controló al tercer Kazekage para que le ayudara en la línea de defensa ninja de Kumo, no esperaba encontrarse con Uchiha Mikoto. En el momento en que la vio a través de los ojos del tercer Kazekage, Orochimaru sonrió con malicia. «Ah, Mikoto», murmuró Orochimaru con una sonrisa maliciosa. Casi me había olvidado de ella. Esta guerra nunca tuvo como objetivo desatar su ejército de jutsu de reanimación sobre todo el mundo ninja. Las 4 grandes aldeas ninja aún no habían formado una verdadera alianza, y Orochimaru no tenía intención de unirlas presentando un enemigo común. En cambio, dividió sus fuerzas cuidadosamente. Ninjas reanimados de la arena fueron enviados a la línea de defensa de Kumo, mientras que ninjas reanimados de Iwa fueron desplegados en la línea de defensa de Kiri. Enviar ninjas a enfrentarse a sus antiguos camaradas solo complicaría las cosas y pondría en riesgo el control de Orochimaru sobre ellos. Este enfoque le permitió sembrar confusión y caos sin poner en peligro sus estrategias. En la línea defensiva de Kumo, el campo de batalla se sumió en el pánico. Un ninja de arena. ¿Qué está sucediendo? Ellos salieron arrastrándose de los ataúdes. Retirada. Retirada inmediatamente. Bang.
Bang. Bang. Las bombas de humo estallaron por todas partes, cubriendo la zona con densas nubes de humo. Aprovechando la cobertura, los ninjas de Kumo comenzaron a retirarse a toda prisa. El tercer Kazekage, aún bajo el control de Orochimaru, no hizo ningún movimiento para perseguirlos. Sus órdenes eran claras. No había necesidad de perseguir a carne de cañón. TCH. ¡Qué fastidio!, murmuró el tercer Kazekage. Aunque detestaba ser manipulado, comprendía que su situación actual no le dejaba más remedio que obedecer las órdenes de Orochimaru. Como ninja de nivel Kage, ser controlado de esa manera era sumamente humillante. A su alrededor, los ninjas de la arena reanimados comenzaron a recuperar la conciencia, y sus voces resonaron confusas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estamos? ¿Es esto, el más allá? No, recuerdo haber muerto, me emboscaron durante la guerra con los ninjas de Iwa. Un momento, ¿ese es Lord Kazekage? Señor Kazekage, ¿qué significa esto? El tercer Kazekage suspiró, con una irritación palpable. No le quedaba más remedio que explicar la situación a sus antiguos subordinados, quienes estaban igual de desconcertados por su resurrección. Algunos eran de su generación, mientras que otros eran shinobi que habían servido al Kazekage anterior. Mientras el tercer Kazekage relataba sus circunstancias actuales, los ninjas de la arena guardaron silencio, y su confusión se profundizó. De vuelta en la base temporal de Orochimaru, enclavada bajo un acantilado en el país del fuego, una leve risita escapó de sus labios mientras contemplaba el tablero de ajedrez que tenía delante. Jajaja, el ejército es limitado, pero concentrar nuestras fuerzas para arrasar una aldea a la vez. Más que suficiente, dijo, con un tono de satisfacción de fondo. Orochimaru estaba cómodamente sentado en una silla de madera, con una pequeña mesa y un tablero de ajedrez frente a él. Movía las piezas como si dirigiera la batalla. Fuera de la casa de madera, Kusina estaba agachada junto a una estufa improvisada, con la frustración evidente en su expresión mientras atendía una olla hirviendo. Trabajaba con eficiencia. Recoger leña, preparar la estufa y cocinar eran tareas fáciles para una ninja. Pero al observar la escena en el interior, no pudo evitar murmurar entre dientes. 6 shinobi reanimados. ¿De verdad esto basta para salvar Konoha? Tiene que estar bromeando. Kusina había visto cómo Orochimaru invocaba a 6 individuos. Los 2 primeros eran fáciles de reconocer. Sus rostros estaban esculpidos en la roca Hokage. Pero los otros 4... no tenían idea de quiénes eran. Uno estaba cubierto de vendas, otro tenía el aura de un asesino implacable, y los 2 restantes no parecían particularmente destacables. ¿Ya terminaste, Kusina? La voz de Orochimaru interrumpió sus pensamientos. Casi. Respondió, concentrándose rápidamente en su tarea. Orochimaru no respondió nada más. Sus ojos volvieron al tablero de ajedrez, sumido en sus pensamientos. Todavía no tengo tiempo para ocuparme de Kumo y Kirigakure. Los Kage de primera generación de cada aldea estaban bien escondidos, lo que limita mi máximo poder de combate, pero no importa. Siempre hay otra manera. Colocó una pieza de ajedrez firmemente sobre el tablero, situándola cerca de la Tierra del Rayo. En otro lugar, en la base temporal de Konoha, la llegada de refuerzos de ninjas de la arena reanimados dejó a los shinobi de Konoha en estado de shock. ¿Refuerzos, de arena? ¿Esto es una broma? ¿Acaso no estábamos luchando contra el país del viento hace poco? La confusión no hizo más que aumentar después de que Mikoto relatara los acontecimientos de los que había sido testigo. ¿De los ataúdes? Espera, ¿podría ser un jutsu de reanimación? Esa es la técnica inventada por el segundo Hokage, ¿verdad? Sí, lo vi una vez cuando era más joven. Pero eso fue hace mucho tiempo. Pensaba que estaba sellado porque violaba la ética humana. ¿A quién le importa la ética ahora mismo? Si alguien la usa para ayudarnos a luchar, entonces no me voy a quejar. Exacto. En este punto, no podemos permitirnos cuestionar sus métodos. Necesitamos toda la ayuda posible. Los ninjas de Konoha estaban divididos en sus opiniones. Algunos se sentían incómodos al usar un jutsu tan prohibido, mientras que otros eran pragmáticos y solo les importaba sobrevivir. Por el momento, la moralidad del jutsu de reanimación era irrelevante. Konoha estaba al borde de la destrucción y necesitaban cualquier ventaja posible. Sin embargo, Mikoto no participó en las discusiones. En cambio, se acercó discretamente al líder del campamento y le transmitió el críptico mensaje que le había dejado el tercer Kazekage. Voy al suroeste, afirmó con firmeza. El líder del campamento arqueó una ceja pero no objetó. ¿Vas solo? Sí, confirmó Mikoto. De acuerdo, pero ten cuidado.
Esta guerra tiene ojos en todas partes. Lo haré, le aseguró antes de darse la vuelta para marcharse. Aunque exhausta, Mikoto no perdió tiempo. El mensaje de Orochimaru había despertado su curiosidad, y su conexión con él la impulsó a actuar sin dudarlo. Las coordenadas no estaban lejos de la línea de defensa ninja de Kumo, y al anochecer llegó a su destino. Una mancha roja se interpuso en su camino. ¿Uchiha Mikoto? Mikoto activó instintivamente su Sharingan y se preparó para luchar. Pero cuando la figura se hizo visible, se detuvo, atónita. ¿Kusina? La kunoichi pelirroja asintió. Sí, soy yo. Orochimaru-sama me envió para guiarte. Vamos, sígueme. Sin esperar respuesta, Kusina se dio la vuelta y echó a andar. Mikoto, aún confundida pero confiando en sus instintos, la siguió con cautela, manteniendo su Sharingan activo mientras se adentraban en el bosque. El Sharingan, muy superior a los ojos ordinarios, le permitía a Mikoto analizar el flujo de chakra a su alrededor. Si bien carecía de la precisión del Byakugan en ciertas áreas, aún podía descubrir inconsistencias en los patrones de chakra, lo que lo hacía experto en detectar transformaciones o ilusiones. La repentina aparición de Kusina le pareció extraña a Mikoto, así que activó discretamente su Sharingan y escaneó a su compañera. No hay señales de transformación, el flujo de chakra es normal. ¿Podría ser realmente obra de Orochimaru-sama? A pesar de sus dudas, Mikoto siguió a Kusina sin expresar sus preocupaciones. Cuando llegaron a la casa de madera enclavada al pie del acantilado, ya había caído la noche. Las sombras naturales del lugar creaban una atmósfera misteriosa y oculta, pero la casa de madera resplandecía con luz propia. Al acercarse, la puerta se abrió automáticamente. Kusina entró, y Mikoto la siguió de cerca. La figura familiar que estaba dentro hizo que Mikoto se detuviera en seco. «Mikoto, ¿cuánto tiempo?». La saludó Orochimaru con una leve sonrisa, con un tono tranquilo pero cálido. «Señor Orochimaru», tartamudeó Mikoto, con la voz temblorosa. Su relación distaba mucho de ser ordinaria. Orochimaru había sido una figura importante en su vida, alguien por quien una vez sintió algo muy profundo. Sin embargo, poco después de que su conexión se afianzara, Orochimaru desertó de Konoha. No se habían visto desde entonces, y ahora, frente a él, Mikoto estaba abrumada por la emoción. Sentía el corazón apesadumbrado por sentimientos encontrados. Una mezcla de alivio, tristeza y algo que no podía expresar con palabras. «Bueno, ¿cómo has estado?», preguntó Orochimaru, escrutando con la mirada su aspecto desaliñado. Su armadura estaba arañada, su cabello y rostro manchados de suciedad y sudor, testimonio de la brutal realidad de la guerra. Mikoto abrió la boca para responder, pero la emoción la desbordó. Se le llenaron los ojos de lágrimas y, antes de poder contenerse, se abalanzó sobre Orochimaru y lo abrazó con fuerza. Este repentino arrebato de emoción dejó a Kusina, de pie torpemente en la puerta, completamente atónita. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, parpadeando confundida. Orochimaru, aunque momentáneamente sorprendido por la reacción de Mikoto, se recompuso rápidamente. Le dio una suave palmadita en la espalda, mostrando una inusual dulzura en su semblante. «Bien, centrémonos primero en el asunto que nos ocupa», dijo Orochimaru, liberándose con cuidado del agarre de Mikoto. Él le alisó el cabello negro, ahora enredado y polvoriento por la batalla. Ella lo miró, con los ojos llorosos llenos de preguntas sin formular. «Mikoto, Tsunade me contó que has estado luchando sola todo este tiempo», comenzó Orochimaru. «¿Qué quiere decir con eso, señor?», preguntó Mikoto, con un dejo de nerviosismo en la voz. «Ah, no es nada». «Olvida lo que dije», dijo Orochimaru, restándole importancia al asunto. «Kusina, ve a hervir agua para Mikoto. Después, ayúdala a asearse y báñate en la habitación de al lado». «¿Eh? ¿Un baño?», preguntó Kusina, visiblemente desconcertada por la repentina petición. Mikoto también parecía confundida, y su rostro se sonrojó ante la implicación. «¿Podría ser?», se preguntó, sintiendo una oleada de vergüenza. Pero Orochimaru rápidamente aclaró su malentendido. «Sí, un baño», aclaró. «Ha pasado por mucho. Una buena noche de descanso y relajación la preparará para lo que viene. Mañana por la mañana la ayudaré a fortalecer sus capacidades». «De acuerdo», respondió Kusina a regañadientes, aunque no podía evitar sentirse como una simple sirvienta. Por mucho que le disgustara la situación, comprendía la importancia de la contribución de Orochimaru al esfuerzo bélico de Konoha. Con un profundo suspiro, se dispuso a prepararse como se le había indicado. «Mikoto, la guerra no se gana en un día o dos», dijo Orochimaru, volviéndose hacia ella. «Descansar es tan importante como luchar».
Con mayor fuerza, podrás proteger mejor lo que te importa. Sí, mi señor, respondió Mikoto, con voz firme pero con las emociones aún turbulentas. Satisfecho, Orochimaru regresó a su escritorio, con la mente ya divagando hacia los planes más ambiciosos que estaban en marcha. Mientras tanto, en la frontera entre la Tierra de los Ríos y la Tierra del Viento, dos figuras se movían a través del denso bosque bajo el cielo iluminado por la luna. Hermano, comenzó el segundo Hokage, escudriñando el área con sus penetrantes ojos. Hay una gran presencia de chakra más adelante, comparable a la tuya. Si Orochimaru no miente, debe ser Tsunade. Yo también lo siento, respondió el primer Hokage con voz tranquila pero firme. Aunque me gustaría ver a Tsunade, resolver el conflicto es lo primero. El segundo Hokage asintió en señal de aprobación. Sus agudos sentidos detectaron a los numerosos centinelas apostados en la zona. Esta base temporal debería estar un poco más adelante, señaló, pero hay muchos guardias patrullando el perímetro. No los maten, dijo el primer Hokage con firmeza. Estamos aquí para detener la guerra, no para agravarla. Matarlos solo complicará las cosas. Hermano, sigues siendo tan ingenuo como siempre, respondió el segundo Hokage con un suspiro, aunque no añadió nada más. De repente, un kunai surgió de la oscuridad, apuntando directamente a la cabeza del primer Hokage. Sonido metálico. Un escudo de madera surgió del suelo, bloqueando el proyectil sin esfuerzo. Ya te lo dije, dijo el segundo Hokage con voz tajante. Tu enfoque pacífico está condenado al fracaso. Dio un paso al frente, con la mirada fría e implacable. Ninja de la arena, sal ahora mismo o te arrepentirás. Desde las sombras, las voces de los ninjas de la arena ocultos resonaban en el bosque. ¿Salir del armario? ¿Quién se cree que es este tipo? ¡Qué tontería! ¿Por qué deberíamos mostrarnos solo porque nos lo pidieron? Enfréntalos. No dejes que se salgan con la suya hablando. Al oír el tono burlón de los enemigos ocultos, la expresión del segundo Hokage se ensombreció. Tontos tercos, murmuró, preparándose para actuar. Espera, Tobirama, dijo el primer Hokage, levantando una mano para detenerlo. Hermano, esto no tiene sentido, protestó Tobirama. Confía en mí, respondió Hashirama con voz paciente pero firme. Se volvió hacia el bosque y alzó la voz, dirigiéndose a los ninjas ocultos. Amigos de la aldea de la arena, soy Senju Hashirama, el primer Hokage de Konoha. He venido a negociar la paz y poner fin a esta guerra. Por favor, informen a su Kazekage que deseo hablar con él. Sus palabras denotaban autoridad, su voz tranquila pero poderosa. Por un instante, reinó el silencio entre los ninjas de la arena. Luego se oyó una risa ahogada, que rápidamente se convirtió en una burla descarada. Senju Hashirama. El primer Hokage. ¿Este tipo habla en serio? El primer Hokage lleva muerto décadas. Ja ja ja. Qué chiste más ridículo. Este tipo piensa que somos idiotas. Basta de charla. Matemos a estos payasos. El primer Hokage. Ese fue el primer Hokage de todo el mundo ninja, una figura legendaria que, con su fuerza incomparable, puso fin al caos de la era Sengoku. Conocido como el dios de los shinobi, fue un hombre venerado a lo largo de la historia. Pero esta persona no era solo una leyenda, llevaba muerta incontables años. ¿Cómo podía alguien que hacía tiempo que había abandonado el mundo de los vivos seguir caminando entre ellos? Así pues, cuando el primer Hokage reveló su identidad, la reacción inmediata de los ninjas de la arena fue descartarlo como un engaño. Tras un momento de confusión, su incredulidad se transformó en risa. Siguiendo la orden de uno de sus capitanes, los ninjas de arena desenvainaron sus armas y salieron de sus escondites, con movimientos decisivos y llenos de confianza. Las batallas ninja solían basarse en kunai y ninjutsu de largo alcance. Sin embargo, en situaciones como esta, donde la superioridad numérica era claramente de un bando, a menudo se prefería el combate cuerpo a cuerpo. Las razones eran prácticas. La escasa visibilidad hacía que las tácticas de largo alcance fueran más peligrosas para los aliados, y el riesgo de fuego amigo aumentaba exponencialmente. Por lo tanto, los ninjas de arena cargaron para un enfrentamiento directo, esperando abrumar al enemigo con su superioridad numérica. Pero ni en sus sueños más descabellados imaginaron que el hombre que tenían delante fuera realmente el primer Hokage ante una figura legendaria de su calibre. Su intento de irrumpir, 7 u 8 ninjas de arena a la vez, resultó ridículamente inútil. Decir que fue una carga desafortunada sería quedarse corto. Fue como lanzarse directamente a las fauces de un depredador. ¡Bang! 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 ¡Bang!
Los dos hombres, uno con el pelo oscuro y salvaje, el otro con canas, esquivaron sin esfuerzo sus ataques, contraatacando con movimientos sencillos y fluidos. Cada vez que un ninja de arena salía volando, innumerables enredaderas gruesas y retorcidas brotaban de la tierra, atrapándolos en el aire y sujetándolos con fuerza. En menos de 30 segundos, todos los ninjas de la arena quedaron inmovilizados, envueltos como bolas de arroz por el elemento madera del primer Hokage. El único que quedaba en pie era un hombre de mediana edad cuyas piernas temblaban tanto que apenas podía sujetar su kunai. Esto es World Release. Tartamudeó el hombre. Esto no puede ser, ¿podría ser realmente el dios Shinobi? Imposible. Es un truco, ¿verdad? ¿Verdad? Aunque los ninjas de la arena estaban fuertemente atados, no habían podido silenciarlos y no pudieron evitar expresar sus dudas. Bajo la tenue luz de la luna, pudieron observar detenidamente a los dos hombres que estaban de pie frente a ellos. Aunque ninguno de ellos había visto jamás en persona al primero o al segundo Hokage, la mera presencia que emanaban ambos, combinada con la dirección en la que se acercaban, desde Konoha, hacía que la situación resultara demasiado sospechosa. Y luego llegó ese innegable lanzamiento de Wood. ¿Cómo no iban a creerlo? Hashirama se agachó junto a uno de los ninjas capturados. Su tono era sincero, casi de disculpa. ¿Por qué no me crees? Realmente soy Senju Hashirama. El ninja, exasperado, espetó. Por favor, vamos. Llevas años muerto. ¿Quién se lo iba a creer? Ah. Eso es un buen punto, respondió Hashirama, rascándose la cabeza con genuina comprensión. Tobirama dejó escapar un bufido frío, claramente poco impresionado por las payasadas de su hermano. Su mirada aguda y crítica se dirigió hacia los ninjas de la arena, que estaban cada vez más desconcertados. ¿De qué estaban hablando estos dos? Olvídalo, dijo Hashirama finalmente con un suspiro. Regresa y dile al actual Kazekage que, por el bien de la paz entre nuestras aldeas, le pido que venga a verme personalmente. ¿Tú me dejas ir?, preguntó con vacilación el último ninja en pie, con el miedo aún evidente. Tobirama interrumpió con voz fría y pragmática. Si quisiéramos matarte, ¿crees que seguirías ahí de pie, capaz de hablar? La atmósfera entre los dos hermanos no podía ser más diferente. Hashirama tenía un carácter amable y despreocupado, pero cuando se ponía serio, su sola mirada podía helar la sangre a cualquiera. Tobirama, en cambio, irradiaba una presencia severa e imponente. Su aguda personalidad, su actitud pragmática y su firmeza daban la impresión de ser un hombre que siempre tenía el control. Sin embargo, cuando se trataba de decisiones importantes, estaba claro que Hashirama tenía la última palabra, y Tobirama respetaría el juicio de su hermano, aunque fuera a regañadientes. Así pues, a pesar de la preferencia de Tobirama por métodos más despiadados, permitió que Hashirama manejara esta situación mediante la negociación. Las enredaderas soltaron su agarre y los ninjas de arena capturados se pusieron en pie, temblando bajo la opresiva presión de los dos hombres. Ninguno se atrevió a actuar imprudentemente. Ve. Transmite nuestro mensaje, dijo Hashirama, haciendo un gesto de desdén con la mano. Su tono era tan informal como si se despidiera de un amigo. Lo haré. Prometo entregar tu mensaje. Tartamudeó el ninja, retirándose apresuradamente con sus camaradas. Bien. Te esperaremos aquí, dijo Hashirama asintiendo con la cabeza y sonriendo cálidamente. Esta guerra fue mucho más brutal que los dos grandes conflictos anteriores. Por ello, los líderes de cada nación se habían apostado en el frente para supervisar personalmente las operaciones. Antes del amanecer, Rasa, el cuarto Kazekage, ya había recibido los informes del campo de batalla. El primero Hokage Senju Hashirama, murmuró, completamente perplejo. Cuando escuchó el nombre por primera vez, su reacción inmediata fue de incredulidad. ¿Cómo es posible esto? ¿Cuántas décadas habían transcurrido desde la muerte del primer Hokage? ¿Cómo podía aparecer de repente para negociar con él ahora? El ninjutsu, el comportamiento e incluso las acciones del otro hombre, Lord Kazekage, coinciden perfectamente con las leyendas, informó con gran respeto uno de los ninjas de la arena. Además, había un hombre de cabello plateado con armadura azul a su lado, que se dirigía a él como hermano mayor. Según nuestras observaciones, creemos que podría ser el segundo Hokage de Konoha. Rasa frunció el ceño profundamente, con los pensamientos dando vueltas. El primer Hokage y el segundo Hokage. Aún con su considerable fuerza, Rasa no podía negar la enorme diferencia de poder que existía entre él y el legendario Hashirama. Si los informes eran exactos, y realmente se trataba del primer y segundo Hokage, entonces esta situación exigía una cuidadosa consideración. Llamen a Chiyo. Ordenó finalmente Rasa tras un momento de reflexión.
Nos dirigimos inmediatamente al frente. Aunque nunca había conocido en persona al primero o al segundo Hokage, Chiyo había vivido lo suficiente como para posiblemente haberse encontrado con ellos. Si resultaba que eran impostores, su engaño quedaría al descubierto. Pero si eran auténticos, Rasa tendría que comprender la situación por completo antes de decidir qué hacer a continuación. Independientemente del resultado, no podía permitirse ignorarlo. Tenía que reunirse con ellos en persona. Mientras Rasa luchaba contra su incredulidad, el cuarto Raikage de Kumogakure se enfrentaba a sus propios informes urgentes. ¿Qué es eso de que el ejército de ninjas de arena es imparable? ¿Qué está pasando?, exigió con voz aguda e impaciente. El ninja de Kumo que había regresado para informar temblaba mientras explicaba. Son los ninjas de la arena, mi señor. Son muchísimos, deben ser más de 500 y están liderados por el tercer Kazekage. ¿Y? Insistió el Raikage, frunciendo aún más el ceño. Son inmortales, tartamudeó el ninja de Kumo. Parecen incansables y ya han tomado el control de la línea defensiva de Konoha. El cuarto Raikage golpeó con la mano su escritorio, haciendo crujir la madera bajo la presión. El jutsu de reanimación, murmuró con voz sombría. El verdadero horror de esa técnica no radicaba solo en invocar a los muertos, sino en hacerlos inmortales, con reservas de chakra ilimitadas. Tras escuchar el informe completo, el Raikage no dudó. Levantándose de su asiento, ladró una orden. Nos dirigimos inmediatamente al frente. No cabía duda de que los ninjas reanimados bajo el control de Orochimaru tuvieron un profundo impacto en la guerra. Si no fuera porque muchos individuos poderosos aún no habían muerto en esta era o porque algunos de los más fuertes no habían alcanzado su máximo potencial, la devastación causada por este jutsu habría sido aún más catastrófica. Por supuesto, cuantos más ninjas reanimados invocaba Orochimaru, más difícil le resultaba mantener el control sobre ellos. Aún con su nivel actual de fuerza, no podía con todo a la vez. Por este motivo, muchos de los ninjas reanimados menos poderosos fueron programados con órdenes de ataque sencillas. Orochimaru solo ejercía control directo sobre ellos cuando era absolutamente necesario. ¿Negociar con los ninjas de Suna?, reflexionó Orochimaru, esbozando una leve sonrisa. Está bien. Con el primer y el segundo Hokage presentes, no debería haber ningún problema. En cuanto al bando de Kumo, continuó con voz cargada de indiferencia, su destino depende de la eficacia del segundo Tsuchikage. Estallido. Las reflexiones de Orochimaru fueron interrumpidas por la repentina y violenta apertura de la puerta de madera. En la entrada estaba Kusina, con aspecto ansioso. Señor Orochimaru, dijo apresuradamente, por favor venga rápido. Mikoto ella, ¿qué ocurre?, preguntó Orochimaru, con un tono tranquilo y sereno, a pesar del pánico de ella. Ella parece que está sufriendo, alcanzó a decir Kusina. ¿Dolor?, respondió Orochimaru con su voz tan serena como siempre. Es normal. Al fin y al cabo, está en proceso de fusionar dos poderes distintos. ¿Dos poderes? Sí, dijo Orochimaru, haciendo una pausa y añadiendo. Olvídalo. Iré contigo y echaré un vistazo. Dicho esto, se levantó lentamente de su asiento, se ajustó las ropas y siguió a Kusina fuera de la cabaña. Las órdenes para sus planes ya habían sido dadas, y no había nada más que requiriera su atención inmediata. En el claro junto a la cabaña, Mikoto estaba arrodillada en el suelo, con las palmas de las manos presionadas contra la tierra mientras jadeaba en busca de aire, con la respiración pesada y dificultosa. Su cuerpo estaba empapado en sudor, gotas que le recorrían el rostro y se acumulaban en el suelo. Para cualquiera que desconociera la situación, su postura podría haberse malinterpretado fácilmente. Orochimaru se acercó lentamente a ella y se agachó a su lado. Sin decir palabra, le ofreció un pañuelo de papel. Sécate el sudor, dijo con naturalidad. Gracias, mi señor, respondió Mikoto, con la voz aún temblorosa mientras aceptaba el pañuelo y se secaba la cara. No hace falta tanta formalidad, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. ¿Cómo te sientes? Mis ojos los siento más fuertes. Mi visión es más nítida, respondió Mikoto, mirándolo. ¿Solo tus ojos?, insistió Orochimaru, arqueando una ceja. Siento que mi cuerpo también se ha vuelto más fuerte, admitió. Luego, con vacilación, añadió. Señor Orochimaru, ¿qué me está sucediendo exactamente? La expresión de Orochimaru no cambió mientras explicaba. Están experimentando la fusión del Mangekyo Sharingan y la fisiología única del clan Uzumaki. ¿El Mangekyo Sharingan?, repitió Mikoto, atónita. ¿Y el físico del clan Uzumaki?,
Kusina, que estaba cerca, quedó igualmente sorprendida. Mikoto parpadeó rápidamente, intentando asimilar lo que acababa de decir, pero su incredulidad era evidente. Eso no puede ser. Incluso Kusina, que conocía a Orochimaru desde hacía tiempo, pareció conmocionada por la revelación. Pero no fue la mención de los rasgos únicos del clan Uzumaki lo que los dejó atónitos. Era la implicación. La pregunta les quemaba en la cabeza a ambos. ¿Podría Orochimaru realmente otorgar poderes tan increíbles a otra persona? Mikoto, al menos, tenía cierto conocimiento previo de las habilidades de Orochimaru. Estaba familiarizada con las pociones que usaba para desbloquear poderes latentes como el Sharingan. Pero esto superaba con creces todo lo que había imaginado. Kusina, por otro lado, no tenía ninguna experiencia previa con los métodos de Orochimaru. El peso de sus palabras dejó a ambas mujeres sin habla. Para aclarar, comenzó Orochimaru, como divertido por sus reacciones, el material genético del Mangekyo fue extraído de mí mucho antes de que dominara el modo sabio. En cuanto a los rasgos del clan Uzumaki, hizo una pausa, esbozando una sonrisa burlona. Durante mi investigación, descubrí que, si bien todos los Uzumaki poseen una gran fortaleza física, existe una variación natural en su potencial. No todos están preparados para soportar el poder de técnicas oculares avanzadas como el Mangekyo Sharingan. Sin embargo, señaló a Mikoto. En tu caso, he adaptado tus habilidades especialmente. Con esta combinación, no habrá problema en suprimir la tensión del Mangekyo. Las palabras de Orochimaru contenían una certeza que resultaba a la vez escalofriante y tranquilizadora. El Sharingan, un don de la fruta divina, podría ser abrumador. Pero con el contrapeso adecuado, como la vitalidad sobrehumana del clan Uzumaki, podría usarse sin los efectos secundarios habituales. Dado que el clan Uzumaki era una rama lejana del linaje Senju, su poder estaba estrechamente ligado al linaje de Kaguya. Esto significaba que sus cuerpos eran naturalmente compatibles con el Sharingan. Por supuesto, Orochimaru lo admitió en silencio, el físico de los Uzumaki no estaba a la altura del cuerpo inmortal del primer Hokage. Su capacidad de recuperación, por sí sola, era mucho menor. Pero él ya lo había previsto. Al fusionar ciertos genes, los de Chana y Nagato, creó un gen Uzumaki modificado con capacidades curativas mejoradas. Este nuevo gen era lo suficientemente fuerte como para soportar por completo el Mangekyo Sharingan, e incluso el Mangekyo Eterno, sin riesgo de daño físico. Para alguien como Mikoto, que solo poseía el Mangekyo, esta mejora genética era más que suficiente. Mikoto, que de otro modo se habría casado con Fugaku y habría vivido una vida tranquila en Konoha, ahora se encontraba en el campo de batalla debido a la interferencia de Orochimaru. Aunque la indiferencia habitual de Orochimaru lo hacía parecer frío y calculador, sí sintió un raro remordimiento. Quizás por eso decidió compensarla otorgándole mayor poder. Mejorar sus habilidades era lo mínimo que podía hacer por ella. Había que reconocer que la personalidad de Orochimaru se había suavizado un tanto desde su llegada a este mundo. Si bien seguía siendo despiadado, ya no era tan frío como antes, sobre todo con las mujeres que le permanecían leales. Gracias, Lord Orochimaru. Muchísimas gracias, dijo Mikoto con sinceridad mientras hacía una profunda reverencia. Aunque tenían una conexión personal, Mikoto nunca dio por sentado que pudiera estar a su lado en igualdad de condiciones. Ya te lo dije, no hace falta ser tan educado, respondió Orochimaru, poniéndose de pie también. Eres mío, así que, por supuesto, no puedo dejar que mueras en el campo de batalla. Con los poderes que ahora posees, a menos que te enfrentes a un oponente de nivel Kage, nadie podrá desafiarte. Su tono era seguro pero no arrogante, como si simplemente estuviera enunciando un hecho. Una vez que hayas descansado, regresa al campo de batalla. Es mejor que nadie sepa de tu relación con alguien como yo. Señor Orochimaru, nadie creería que usted es un traidor, dijo Mikoto con seriedad. Ella realmente creía en él y nunca había dudado de sus intenciones. Jaja, aprecio tu confianza, dijo Orochimaru con una leve risita. Aún así, mantengamos nuestra conexión en secreto por ahora. Sí, mi señor. Bien. Cuando termine la guerra, me pondré en contacto contigo de nuevo. Comprendido. Sin dudarlo, Mikoto se dio la vuelta y regresó al campo de batalla. Su breve descanso y las nuevas fuerzas que había recuperado la habían dejado en mejor forma que nunca. Mientras desaparecía en la distancia, Kusina vaciló antes de hablar. Mi señor, su relación con Mikoto, los mocosos no deberían meterse en asuntos de adultos, interrumpió Orochimaru sin siquiera mirarla. En vez de chismorear, ¿por qué no te concentras en mejorar tus habilidades culinarias? La comida que preparas, chasqueó la lengua dramáticamente.
¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario y like ayudan siempre al canal. Kusina se quedó sin palabras ante el desdén con que Orochimaru la despidió. Sí, su cocina no era nada del otro mundo, pero ¿era realmente tan mala? Al menos era mejor que la de Tsunade, ¿no? ¿Y llamarla mocosa? Desde luego que no era una mocosa. Kusina quiso replicar, pero cuando levantó la vista, Orochimaru ya había desaparecido de nuevo en la habitación. A pesar de la singular relación de Orochimaru con Uchiha Mikoto, todos en Konoha creían que Orochimaru y Tsunade eran pareja. Precisamente por eso Orochimaru no quería que nadie supiera de su relación con Mikoto. No se trataba de su propia reputación. Ya no le importaban esas cosas, pero la posición de Mikoto en Konoha aún podía verse afectada. En cuanto a Kusina, que ahora conocía la verdad, Orochimaru confiaba en que no diría nada. Aunque pareciera despreocupada, seguía siendo una niña, y guardar secretos como ese era algo natural para ella. Orochimaru no dudaba de que guardaría silencio. Mientras tanto, Mikoto había regresado al campo de batalla, donde Rasa, el cuarto Kazekage de Tsunagakure, finalmente se enfrentó al primer y segundo Hokage. En la frontera entre la Tierra de los Ríos y la Tierra del Viento, un enorme barranco se extendía a lo largo del paisaje, formando una división natural entre los dos territorios. A un lado del barranco estaban Rasa, Chiyo y unos 60 o 70 ninjas de arena. Al otro lado solo había dos hombres. El primero Hokage permanecía de pie con los brazos cruzados, su imponente figura irradiando una serena autoridad. A su lado, el segundo Hokage lucía su habitual expresión fría y calculadora. Aunque superados en número, los Hokages no parecían preocupados en lo más mínimo. Los ninjas de arena, sin embargo, permanecieron paralizados, con incredulidad e inquietud reflejadas en sus rostros. Chiyo, ¿estás completamente segura de esto?, preguntó Rasa, frunciendo profundamente el ceño. Aunque una parte de ella había aceptado la verdad, la idea seguía siendo absurda. ¿El primer y el segundo Hokage resucitados? ¿Qué clase de técnica prohibida podría lograr tal cosa? El tono de Chiyo era solemne cuando respondió. No hay error. Tanto su apariencia como sus firmas de chakra coinciden con las de los dos Hokages del pasado de Konoha. Hizo una pausa y luego añadió con gravedad. Si no me equivoco, este debe ser el jutsu de reanimación, Edo Tensei, creado por el mismísimo segundo Hokage. ¿El jutsu de reanimación?, repitió Rasa con incredulidad. ¿Estás diciendo que el segundo Hokage ahora es víctima de su propia técnica? Chiyo asintió. Solo había oído hablar de este jutsu y nunca imaginé verlo usado así. Pero sí, creo que es exactamente lo que estamos presenciando. Rasa apretó los puños, con los pensamientos a toda velocidad. El cuarto Kazekage. Así que Tsunagakure ya ha llegado a su cuarta generación. La voz del primer Hokage era cálida, su tono lleno de admiración. Impresionante. Eres joven y muy prometedor. Ante los inesperados elogios, Rasa se quedó momentáneamente sin palabras. Tardó un instante en recomponerse antes de responder. Es un honor para Tsunagakure conocer a los legendarios primer y segundo Hokage, dijo Rasa con cautela. Sin embargo, ustedes no son de esta era. ¿Qué hacen aquí? El segundo Hokage, de pie con los brazos cruzados, respondió fríamente. Ya saben por qué estamos aquí. Aunque su tono era tranquilo, tenía un innegable matiz. Aunque desconocemos todos los detalles del ataque de las 4 grandes naciones a Konoha, continuó Tobirama, está claro que fuimos convocados para resolver esta crisis. Y eso es precisamente lo que pretendemos hacer. Tobirama tiene razón, dijo Hashirama, asintiendo con la cabeza. Su expresión se suavizó al hablar, dejando ver su sinceridad. Puede que ya no pertenezcamos a este mundo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Konoha es destruida. El tono del primer Hokage se volvió más firme mientras continuaba. Así que, por el bien de vuestros ninjas, os sugiero que os retiráis. El significado de sus palabras era claro. Mientras estuvieran allí, Rasa y sus fuerzas no tenían ninguna posibilidad de victoria. Y para evitar un derramamiento de sangre innecesario, la retirada era la única opción sensata. Al oír las palabras de Hashirama, tanto Rasa como Chiyo guardaron silencio, absortos en sus pensamientos. Si cualquier otra persona hubiera hecho tal exigencia, habría sido ridículo. Tsunagakure era una gran aldea ninja. ¿Cómo podían retirarse solo porque alguien se lo ordenara? Sería humillante. Pero no se trataba de cualquiera. Este era el primer Hokage, el hombre conocido como el dios de los shinobi. Su reputación no se basaba en exageraciones.
Si estos dos Hokages realmente conservaban el poder que tenían en vida, entonces no cabía duda de que las fuerzas de Suna no tenían ninguna posibilidad. Tanto Rasa como Chiyo sabían que esto era cierto. Si continuaban luchando, el único resultado sería un mayor número de bajas innecesarias. Pero retirarse tan fácilmente también tendría consecuencias. Para Rasa, no era una cuestión de orgullo personal. Era una cuestión de percepción. Si él, como Kazekage recién nombrado, decidiera retirarse, ¿cómo lo verían sus subordinados? ¿Pensarían que era débil? ¿Cobarde? ¿Intimidado por los fantasmas del pasado de Konoha? Atrapado en este dilema, Rasa finalmente habló, con tono cauteloso. Yo, Rasa, os tengo a ambos un gran respeto como estimados predecesores del mundo ninja, pero... Insistió Hashirama, con una expresión aún amable pero firme. ¿Necesitas una razón para retirarte? Tobirama, perdiendo la paciencia, dio un paso al frente. ¿Una razón para retirarnos? Repitió con frialdad. Es fácil de conseguir. Fijando su mirada penetrante en Rasa, Tobirama continuó. Dado que eres el Kazekage, las personas que has traído aquí deben estar entre las mejores de Sunagakure. Resolvamos esto con una batalla. Hizo un gesto hacia los ninjas de arena reunidos. Podéis venir todos a la vez. Si perdéis, esa será vuestra razón para retiraros. Tobirama pronunció sus palabras con una calma y seguridad admirables, pero su intención era inequívoca. Habiendo percibido el chakra de los ninjas de la arena anteriormente, sabía que su fuerza era considerable. Pero por muy fuertes que fueran, no se comparaban con él y su hermano. Para Tobirama, luchar era la forma más sencilla y eficaz de resolver las cosas. Rasa entrecerró los ojos mientras sopesaba sus opciones. No es necesario que luchemos todos a la vez. Que sea un duelo individual. No tiene sentido sacrificar a mis subordinados innecesariamente. ¿Ah, sí? Dijo Hashirama sonriendo. Una decisión noble. Entonces déjame, no es necesario que te involucres, hermano, interrumpió Tobirama con tono firme. Esto es un duelo 1 contra 1. Déjamelo a mí. El segundo Hokage, Senju Tobirama, se preparó para enfrentarse al cuarto Kazekage, Rasa, en la frontera del país de los ríos. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, en el campamento de los ninjas de Kumo, un ninja de Kumo asignado a tareas de guardia patrullaba bajo el sol abrasador, escudriñando el área en busca de cualquier señal de movimiento. En este punto de la guerra, la retirada era impensable. A menos que ocurriera algo verdaderamente catastrófico, la lucha continuaría. Toc, toc. El sonido de las piedras sueltas, al ser removidas, captó la atención del ninja. ¿Quién anda ahí?, gritó bruscamente, rompiendo el silencio con su voz. Como miembro de la guardia de élite, naturalmente se encontraba en estado de alerta máxima. Pero al no obtener respuesta, frunció el ceño. ¿Estoy siendo demasiado nervioso? No, fuiste demasiado descuidado. La voz repentina lo sobresaltó, y antes de que pudiera reaccionar, apareció una figura. Un rostro cubierto de vendas. ¡Ah! El guardia intentó gritar, pero antes de que pudiera, le taparon la boca y le rompieron el cuello en un instante. La figura, el segundo Tsuchikage, miró hacia el campamento lejano con los ojos entrecerrados. Este debe ser el lugar. Dicho esto, formó una serie de sellos manuales y presionó las palmas de las manos contra el suelo. Jutsu de invocación. ¿Ah, sí? ¿Lo encontraste tan rápido? Orochimaru, muy lejos en el país del fuego, sonrió con suficiencia mientras reflexionaba para sí mismo. Parece que la batalla en el bando de los ninjas de Kumo está a punto de terminar. La fuerza de un Kage era innegable. Después de todo, el título de Kage no se otorgaba a la ligera, estaba reservado para los más fuertes de una importante aldea ninja. Y el segundo Tsuchikage, M, no fue una excepción. Sus habilidades eran especialmente únicas. Más allá de la conocida liberación de polvo, M poseía una percepción extraordinaria y una técnica de sigilo sin igual. Cobertura desconcertante sin polvo. Esta técnica lo volvía invisible, no solo a simple vista sino también a la percepción del chakra, haciéndolo prácticamente indetectable. Fue esta habilidad la que le valió el título de la no persona. Utilizar a M para infiltrarse y desmantelar la retaguardia enemiga era la opción más lógica. Su invisibilidad, combinada con las propiedades únicas del cuerpo reanimado, lo convertía en una fuerza letal. ¡Bum! 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 Más ataúdes surgieron de la tierra, sus tapas deslizándose con un crujido ominoso. Esta vez, todas las figuras reanimadas eran ninjas de Iwa. Cuando M dio la señal, el ejército de ninjas de Iwa comenzó su ataque contra el campamento de Kumo.
Aunque los ninjas Iwa reanimados estaban bajo control, muchos de ellos albergaban profundos rencores contra la aldea de las nubes. Así pues, incluso sin las órdenes directas de Orochimaru, su disposición a enfrentarse a los ninjas de Kumo era evidente. Ataque enemigo. El grito de alarma resonó por todo el campamento cuando el primer ninja de Kumo avistó al ejército que avanzaba. Inmediatamente, los ninjas de Kumo tomaron sus armas y salieron corriendo de sus tiendas, solo para encontrarse con la visión de innumerables ninjas de Iwa esparcidos por el horizonte. ¿Cómo es esto posible? Esto es una broma. ¿Por qué hay tantos ninjas de Iwa aquí? Maldita sea. Los ninjas de Kumo estaban desconcertados, incapaces de comprender cómo una fuerza tan masiva de ninjas de Iwa había aparecido sin previo aviso. Morir. /oblicua. La espada de un ninja de Kumo atravesó a un ninja de Iwa, partiéndolo limpiamente por la mitad. Pero en lugar de desplomarse, el cuerpo del ninja reanimado comenzó a reformarse casi instantáneamente, y los pedazos separados volvieron a su lugar. Los ninjas de Kumo pronto se dieron cuenta de la inutilidad de sus ataques. La única forma de derrotar a estos cadáveres reanimados era mediante técnicas de sellado. Desafortunadamente, en lo que respecta al jutsu de sellado, Kumo distaba mucho de ser competente. En el mundo ninja, el clan Uzumaki y Konoha eran considerados maestros de las técnicas de sellado, seguidos por Sunagakure. Si bien la experiencia de Suna provenía de su investigación sobre bestias con cola, que comenzó con los experimentos del segundo Kazekage, sus técnicas de sellado seguían siendo muy superiores a las de Kumo. Pero Kumo, una aldea más conocida por sus técnicas secretas únicas que por sus jutsu de sellado, estaba mal equipada para hacer frente a un ejército de ninjas reanimados. Para colmo, los ninjas de Kumo solo habían recibido información sobre las fuerzas reanimadas hacía 2 días. No tenían tiempo suficiente para desarrollar una contraestrategia eficaz. Y ahora, se enfrentaban a un ejército de entre 400 y 500 ninjas de Iwa, de tamaño casi idéntico al del ejército ninja de Suna reanimado. Entre ambas fuerzas, Orochimaru había logrado reunir a casi 1000 soldados no muertos. La magnitud de este ejército no fue ninguna coincidencia. Orochimaru tardó medio mes en profanar las tumbas de 2 aldeas hasta tal punto. Sin embargo, encontrar sacrificios adecuados había sido la parte que más tiempo había consumido. La mayoría de los sacrificios fueron prisioneros condenados a muerte de diversos países o ninjas enemigos que se habían atrevido a atacar a Orochimaru durante sus viajes. Cada vez que pasaba junto a una prisión mientras investigaba el Edo Tensei o experimentaba con células de los daimyos de naciones más pequeñas, Orochimaru reclutaba más sacrificios. Tras meses de meticulosa preparación, el ejército de casi 1000 muertos vivientes finalmente estaba completo. No interactúes con estas cosas. Maldita sea, no se les puede matar. Señor Raikage. Un ninja de Kumo presa del pánico corrió hacia el tercer Raikage, que acababa de salir de su tienda. Los ojos penetrantes del Raikage escudriñaron el caos mientras observaba a sus hombres luchar contra los ninjas Iwa reanimados. Frunció el ceño profundamente. ¿Cómo llegaron aquí estos ninjas no muertos? Preguntó. Yo no lo sé, señor. No hemos recibido ninguna información al respecto desde el frente. Reúnan a los hombres y retírense, ordenó el Raikage. Déjenme esto a mí. Pero, Lord Raikage. Nada de discusiones. Interrumpió el Raikage. Por lo que he visto, estas criaturas solo pueden ser detenidas con técnicas de sellado. Y con nuestros recursos actuales, Raikage-sama... ¡Cuidado! Nani. Antes de que el Raikage pudiera terminar de hablar, sus agudos instintos le advirtieron del peligro inminente. Alzó la vista, entrecerrando los ojos. Flotando muy por encima de él había una figura envuelta en vendas. El segundo Tsuchikage. Con las manos juntas, comenzó a condensar energía en una estructura brillante con forma de cono. Zumbido. Liberación de polvo. Técnica de desprendimiento del mundo primitivo. El rayo de energía destructiva se disparó hacia el tercer Raikage con una velocidad y fuerza devastadoras. Auge. La explosión resultante destruyó la tienda de campaña junto al Raikage, lanzando escombros y humo en todas direcciones. Dondequiera que azotó la liberación de polvo, todo quedó reducido a polvo, dejando tras de sí solo un vacío absoluto. En medio del humo arremolinado, flotaba en el aire, con los sentidos muy alerta. Aún podía sentir el poderoso chakra del tercer Raikage. Como era de esperar del hombre al que llaman Kage, murmuró Reacción rápida. El tercer Raikage emergió del polvo, fijando su mirada penetrante en la figura que flotaba en el aire. ¿Quién eres? El segundo Tsuchikage.
Preguntó, manteniendo la voz firme a pesar de la situación. M no respondió, observando en silencio al Kage que se encontraba abajo. En otro lugar, Orochimaru continuaba monitoreando la situación a distancia, reconstruyendo lo que estaba sucediendo. El tercer Kazekage lidera las fuerzas de Suna en un ataque frontal, mientras que el segundo Tsuchikage ataca la retaguardia con los ninjas Iwa reanimados. Orochimaru soltó una risita suave. Es una estrategia sólida, pero si el primer ataque falla, el resultado de una batalla entre dos oponentes de nivel Kage se vuelve mucho menos seguro. Para Orochimaru, estos detalles ya no tenían gran importancia. La victoria llegaría cortando la cabeza de la serpiente. Mientras el tercer Raikage fuera eliminado, las fuerzas de Kumo se desmoronarían. «Kusina», gritó Orochimaru. «Sí, señor». «¿Tiene hambre otra vez?», preguntó Kusina con una sonrisa. Orochimaru la miró fijamente, momentáneamente sin palabras. «Te estoy diciendo que me voy, no pidiendo comida. ¿Te vas? ¿A dónde?». «No tienes que preocuparte por eso», respondió Orochimaru con voz fría. «Pero mientras esté ausente, debes quedarte aquí. No vayas a ninguna parte». «Si lo haces», hizo una pausa, y sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. «Mataré a Namikaze Minato». «¿Eh? ¿Por qué matarías a Minato solo porque me escapé?», exclamó Kusina, con el rostro lleno de confusión. Al darse cuenta de lo absurda que sonaba su amenaza, Orochimaru la desestimó con un gesto. «Me equivoqué», dijo con desdén. «Recuerda, si regreso y no estás aquí, habrá consecuencias». Yo entiendo», respondió Kusina, asintiendo apresuradamente. «Regresaré antes del anochecer», añadió Orochimaru mientras sacaba un kunai del dios del trueno volador y lo clavaba en la pared de madera. Dicho esto, desapareció en un instante. Peón contra soldado, soldado contra general. Una persona fuerte debe actuar con conciencia de su poder. Ya sea en pequeñas escaramuzas o en guerras a gran escala, un verdadero guerrero busca un oponente de igual calibre. ¿Acosar a los débiles? Eso no es más que una pérdida de tiempo y no tiene ningún impacto en la batalla general. Así pues, el objetivo de Orochimaru fue claro desde el principio. Derrotar al tercer Raikage. El plan era simple. Usar al segundo Tsuchikage para localizar al tercer Raikage y luego lanzar un ataque sorpresa. Una vez eliminado el tercer Raikage, las fuerzas ninja de Kumo perderían naturalmente la moral y se retirarían. Esta estrategia, que consiste en capturar al líder para desmantelar el ejército, ha demostrado su eficacia desde la antigüedad hasta nuestros días. En la guerra moderna, se la denominaba operación de decapitación. Pero independientemente del período histórico del mundo, esta táctica era notoriamente difícil de ejecutar. Tomemos como ejemplo el mundo ninja. Todos los ninjas poseen habilidades de sigilo en cierto grado, y muchos tienen sentidos muy desarrollados. Las probabilidades de infiltrarse con éxito en un Kage y eliminarlo eran mínimas. Además, los propios oponentes de nivel Kage eran inmensamente poderosos. Si se enviaban muy pocos atacantes, no tendrían ninguna posibilidad contra los Kage. Si se enviaban demasiados, el numeroso grupo sería fácilmente detectado, arruinando el factor sorpresa. Era un equilibrio delicado, y las probabilidades rara vez eran favorables. Sin embargo, la combinación que hizo Orochimaru del aturdimiento sin polvo del segundo Tsuchikage y sus propias técnicas de invocación únicas subsanó esas deficiencias a la perfección. El plan era impecable. Gracias al sigilo inigualable de M y a las fuerzas reanimadas de Orochimaru, la infiltración era sencilla y los refuerzos siempre estaban listos. Aún así, Orochimaru no dejó nada al azar. Colocó kunai del dios trueno volador sobre 4 soldados clave reanimados que había invocado. Esto le permitía brindar apoyo inmediato si el tercer Raikage demostraba ser difícil de derrotar rápidamente. Los 4 kunai formaron una línea casi recta a través del campo de batalla, asegurando que Orochimaru pudiera llegar al país del rayo en cuestión de instantes. Para cuando Orochimaru comenzó a dirigirse hacia el país del rayo, la batalla entre el segundo Hokage, Senju Tobirama, y el cuarto Kazekage, Rasa, estaba llegando a su fin. Liberación de agua. Gran ola de agua explosiva. Lanzamiento de magnet. Entierro de polvo de oro. Auge. En el terreno desértico, una enorme ola de agua avanzó con fuerza, chocando de frente con un maremoto de arena dorada. El impacto generó un rugido ensordecedor mientras el vapor se elevaba silbando al aire, cubriendo el campo de batalla con una densa niebla. La magnitud de su ninjutsu fue sencillamente catastrófica, provocando asombro en todos los espectadores. Al retroceder el agua, el polvo de oro la absorbió, volviéndose pesado y lento. ¡Zas! De entre la niebla, la figura de Tobirama se lanzó hacia adelante a una velocidad cegadora, cerrando la distancia entre él y Rasa en un instante.
Una patada veloz impactó a Rasa, quien respondió agitando la mano, invocando el polvo dorado para formar un escudo. Pero el polvo de oro empapado era mucho más pesado que antes, lo que ralentizaba significativamente sus movimientos. Auge. Incapaz de reaccionar a tiempo, Rasa cruzó los brazos en posición defensiva, pero la fuerza de la patada de Tobirama lo lanzó por los aires. Tobirama no perdió tiempo, aprovechando su impulso. Antes de que Rasa tocara el suelo, Tobirama lanzó un kunai y desapareció. Técnica del dios del trueno volador. Reapareciendo junto al Kazekage que se encontraba en el aire, Tobirama desató una ráfaga de puñetazos y patadas. Rasa intentó bloquear, pero la velocidad y precisión superiores de Tobirama lo abrumaron. Liberación de agua. Ola de agua que choca. Tras asestar varios golpes decisivos, Tobirama pasó sin problemas al ninjutsu. Una lluvia de proyectiles de agua, que recordaban al jutsu flor de fénix pero más grandes y densos, cayó sobre Rasa. El polvo de oro, aunque potente, seguía estando compuesto principalmente de arena. Empapado, se volvía lento e ineficaz. No hay escapatoria, declaró Tobirama fríamente. Bang. 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 Las balas de agua impactaron repetidamente contra Rasa, alcanzando su pecho, abdomen y brazos. Señor Kazekage. Maestro Rasa. Los ninjas de la arena gritaron alarmados, pero antes de que pudieran intervenir, Tobirama apareció directamente frente a Rasa. Un kunai fue presionado contra el cuello de Rasa. Los ninjas de arena que los rodeaban se quedaron paralizados, sin atreverse a moverse. Has perdido, afirmó Tobirama con voz desprovista de emoción. La batalla terminó casi tan rápido como empezó. El elemento imán de Rasa era poderoso, y las técnicas del elemento agua de Tobirama eran igualmente devastadoras. En cuanto a habilidades puras, era difícil decir quién tenía ventaja. El campo de batalla situado en el desierto, en la frontera de la Tierra del Viento, favorecía a Rasa, proporcionándole una gran cantidad de polvo de oro para manipular. Sin embargo, el dominio que Tobirama tenía del elemento agua era extraordinario. Incluso en el desierto, podía invocar enormes cantidades de agua, aprovechando el terreno a su favor. Fue esta habilidad sin parangón la que, en última instancia, condujo a la derrota de Rasa. Eres el ninja más rápido de tu época, jadeó Rasa, llevándose la mano al pecho mientras luchaba por recuperar el aliento. Tu velocidad es abrumadora y tu elemento agua usarla con tanta fuerza en un desierto. Tobirama no respondió al cumplido. En cambio, enfundó su kunai y se dio la vuelta para marcharse. Como acordamos, retírense, dijo secamente. Rasa hizo una mueca, pero no replicó. Sabía que continuar la lucha sería inútil y solo provocaría más bajas. Con un suspiro resignado, levantó la mano y dio la orden. Todas las unidades, retírense. Los ninjas de arena dudaron, pero finalmente obedecieron. Habían presenciado la pelea de primera mano. Rasa era el más fuerte de todos, capaz de manejar jutsus de gran magnitud con facilidad. Si ni siquiera él podía hacerle frente al segundo Hokage, ¿qué esperanza les quedaba a los demás? Continuar la batalla sería un auténtico suicidio. Mientras los ninjas de la arena iniciaban su retirada, Rasa echó una última mirada al campo de batalla. Las arenas, antes secas, ahora estaban inundadas a kilómetros de distancia, brillando con rastros de polvo dorado. Aunque me resisto, murmuró Rasa para sí mismo, cumpliré el acuerdo. Mientras tanto, Tobirama regresó al lugar donde lo esperaba su hermano mayor, el primer Hokage. Aunque sois fuertes, dijo Tobirama, mirando hacia atrás a los ninjas de la arena que se retiraban, mis habilidades contrarrestan las vuestras. Seguir luchando habría sido un desperdicio de vidas. Hashirama asintió en señal de aprobación, mostrando su habitual calidez. Lo hiciste bien, Tobirama. Pasemos al siguiente punto e intentemos evitar más bajas. Juntos, los dos Hokages se prepararon para trasladarse a otros puntos críticos a lo largo de la línea defensiva, con el objetivo de ayudar a las fuerzas de Konoha donde fuera necesario. Sus acciones no habían pasado desapercibidas. Para entonces, la noticia de la resurrección del primer y segundo Hokage ya se estaba extendiendo entre las fuerzas de Konoha. En el campo de batalla, los ninjas de ambos bandos miraban atónitos a las dos figuras legendarias. ¿Tú eres el primer Hokage? ¿Y el segundo Hokage? La mera presencia de los dos hombres dejó a todos atónitos, con la incredulidad reflejada en sus rostros. Hermano. Quédate conmigo. En el denso bosque de la Tierra de los Ríos, 5 o 6 cuerpos yacían esparcidos por el suelo, sin vida. Entre ellos, un joven apenas se aferraba a la vida. Estaba cubierto de sangre, su cuerpo acribillado a puñaladas.
Estaba tan gravemente herido que parecía no tener ninguna posibilidad de sobrevivir. Tsunade, ataviada con su armadura de batalla, trabajaba incansablemente, vertiendo su chakra en el joven mientras intentaba curarlo. Este hombre no era solo un ninja de Konoha, era su hermano menor, Nawaki. Hermana, la voz de Nawaki era débil, y la sangre le goteaba de las comisuras de los labios. No, dejes de malgastar tu chakra, ya estoy, actos. Deja de hablar. Ya basta. Gritó Tsunade, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sus manos brillaban con el tenue verde del ninjutsu médico. Ella se negó a rendirse. El destino puede ser tan cruel e irónico. Nawaki, quien originalmente estaba destinado a morir en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, logró sobrevivir gracias a la intervención de Orochimaru. Pero ahora, en la Tercera Guerra Shinobi, el destino parecía repetirse. Incluso después de convertirse en Jonin, Nawaki cayó en batalla en el frente de los ninja de la arena. Y las circunstancias de su muerte fueron inquietantemente similares a lo que se había escrito en la historia. Durante la Segunda Guerra Shinobi, Nawaki fue víctima de una trampa explosiva de un ninja de Iwa, que dejó su cuerpo hecho trizas. Esta vez, se trató de una emboscada de los ninjas de la arena. Tras caer en una trampa, fue abatido en un brutal ataque. ¡Zas! De repente, dos figuras aterrizaron en el suelo cerca de allí. El ninja de Konoha que estaba junto a Tsunade desenvainó inmediatamente su espada, listo para defenderla. Pero cuando pudo ver claramente a las dos figuras, su expresión se congeló por la sorpresa. ¿Estás? Tsunade, no esperaba verte aquí, HM. ¿Qué ha pasado? Los dos recién llegados se quedaron paralizados al posar la mirada en Nawaki, que estaba gravemente herido. Nawaki, es él. Mientras tanto, en la cima de una montaña en el país del rayo, Orochimaru, que había estado observando el campo de batalla a través del cuerpo invocado del segundo Hokage, se puso rígido de repente. Nawaki seguía muerto. A pesar de todo, su vida había llegado al mismo trágico final. ¿Cómo pudo suceder esto?, murmuró Orochimaru, entrecerrando los ojos con incredulidad. ¿Acaso se puede cambiar el curso del destino, pero no el resultado final de la vida y la muerte? Dejó escapar un suspiro, presionando dos dedos contra su sien. Lo que me faltaba, otro dolor de cabeza. Pero no había tiempo para detenerse en eso. La atención de Orochimaru volvió al valle, donde el tercer Raikage seguía luchando. Aunque las fuerzas reanimadas lideradas por el segundo Tsuchikage solo contaban con entre 400 y 500 efectivos, su inmortalidad les otorgaba una ventaja significativa en el campo de batalla. El tercer Raikage fue un oponente formidable. Su fuerza bruta y resistencia le permitieron mantenerse firme tanto contra M como contra los ninjas reanimados. Pero las batallas de nivel Kage siempre se prolongaban. La enorme fuerza de los combatientes dificultó determinar un vencedor en poco tiempo. En combate cuerpo a cuerpo, el segundo Tsuchikage claramente no era rival para el tercer Raikage. Pero M tenía la ventaja del vuelo y de un ninjutsu devastador, lo que dio como resultado una batalla prolongada y muy igualada. En un enfrentamiento entre Kage, los ninjas comunes no tienen cabida, murmuró Orochimaru para sí mismo, observando desde la montaña. Alzó las manos y formó una serie de sellos manuales. Los ninjas Iwa reanimados que estaban abajo parecieron percibir la orden y comenzaron a reposicionarse, alejando a las fuerzas Kumo del campo de batalla. Pronto, el tercer Raikage se encontró aislado, separado de sus aliados. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Mientras aparecían unas marcas de color verde claro alrededor de sus ojos, Orochimaru completó rápidamente otra secuencia de sellos manuales. Jutsu de invocación. Estallido. En una nube de humo blanco, tres elegantes figuras vestidas con túnicas blancas aparecieron ante Orochimaru. ¿Orochimaru? Nos llamas a los tres a la vez. ¿Qué está pasando? ¿Necesitas nuestra ayuda con alguien a quien ni siquiera tú puedes controlar? Si se trata de una falsa alarma, lo pagarás, dijo una de las figuras con una sonrisa maliciosa. Las tres figuras eran inconfundiblemente las tres grandes serpientes de la cueva Richi. Tajitsuhime, Tagorihime y Chikishima-hime. Al oír sus burlas, Orochimaru sonrió con sorna, pero no perdió tiempo en señalar hacia el campamento de Kumo en la distancia. Necesito ocuparme de ese hombre de ahí abajo antes de que lleguen los refuerzos enemigos. ¿El que está en tierra o el que está en el cielo? El que está en el suelo, respondió Orochimaru con voz tranquila pero deliberada. Tajitsuhime echó un vistazo al tercer Raikage, cuyo cuerpo estaba rodeado de chakra de relámpagos crepitantes. Esto podría ser un poco complicado, comentó, entrecerrando los ojos. Sí, añadió Tagorihime. No somos especialmente eficaces contra este tipo de oponentes.
Creo que deberías invocar a Manda en su lugar, sugirió Ichikishima Hime con una sonrisa traviesa. ¿No me entiendes?, interrumpió Orochimaru con su voz ronca, abriéndose paso entre la charla. Puedo encargarme de él yo solo. Te he llamado para asegurarme de que nadie más vea esto. Ah, ya veo, dijo Tagorime con una sonrisa aún más amplia. Quieren que creemos una barrera para ocultar su pelea, ¿verdad? Exactamente, confirmó Orochimaru. Déjenlo en nuestras manos, dijo Tajitsuhime con confianza. Ichikishima Hime se acercó más a Orochimaru, y su sonrisa traviesa se ensanchó al presionarse contra él. Cuando esto termine, tendrás que pasar algún tiempo con nosotros. Orochimaru respondió con una sonrisa divertida y siniestra. Si prometen no volver a sus verdaderas formas, tal vez lo considere. Ah, ¿sí? ¿Hablas en serio? De nada. TCH, lo sabía, dijo Ichikishima Hime haciendo un puchero, pero rápidamente dio un paso atrás. Basta de coqueteos. Espetó Tagorime. Manos a la obra. Dicho esto, las tres serpientes se desvanecieron en el aire, sus formas desvaneciéndose en la invisibilidad mientras comenzaban su tarea. Debajo del valle, el tercer Raikage estaba enfrascado en una batalla con el segundo Tsuchikage. Segundo Tsuchikage. Bramó el Raikage, con relámpagos surgiendo a su alrededor. Si seguimos así, ninguno de los dos logrará nada. Desde lo alto, M respondió con calma, su voz resonando por encima del caos. Me temo que mi misión es mantenerte ocupado, Raikage. ¿Misión? El Raikage frunció el ceño. ¿Quién te ha encomendado esta misión? Esa es una pregunta cuya respuesta no necesitas, respondió M crípticamente. En ese preciso instante, el entorno cambió. El campo de batalla pareció transformarse. Los dos combatientes se encontraban ahora en una vasta arena cerrada. Una densa neblina los rodeaba, ocultando por completo el mundo exterior. ¿Esto es una ilusión? No. Los ojos penetrantes del tercer Raikage recorrieron la arena, su confusión era evidente. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera comprenderlo, una voz familiar resonó desde el borde de la arena. Segundo Tsuchikage, por favor, hágase a un lado. El tercer Raikage es asunto mío. Los ojos del Raikage se abrieron de par en par cuando Orochimaru apareció ante ellos. ¿Orochimaru? ¿Qué haces aquí? La arena se extendía infinitamente, envuelta en una niebla densa y antinatural. Aunque la tarde había sido luminosa y soleada, la niebla ennegrecida que ahora cubría la zona proyectaba una opresiva penumbra sobre el campo de batalla. No se trataba de la típica niebla utilizada por los ninjas de Kirigakure. Era algo mucho más siniestro. La niebla no solo era densa, sino que parecía tener vida propia, palpitando con un tono oscuro e inquietante. En el centro de este espacio ominoso se encontraban tres figuras. El tercer Raikage, el segundo Tsuchikage y Orochimaru. Bajo el control de Orochimaru, el segundo Tsuchikage había sido trasladado al borde de la arena, dejando a Orochimaru y al tercer Raikage enfrentados entre sí. Los penetrantes ojos del tercer Raikage se entrecerraron al percatarse de la repentina aparición de Orochimaru. Este hombre había estado fuera de la vista durante años, desapareciendo del radar de las 5 grandes aldeas ninja después de la batalla en la Tierra de la Escarcha. Y sin embargo, mientras el Raikage reflexionaba sobre ello, todo empezó a tener sentido. ¿Quién más sino Orochimaru podría haber sido el responsable de una técnica tan grotesca si los ninjas no muertos luchaban por Konoha? Orochimaru, gruñó el tercer Raikage, su voz profunda resonando entre la niebla. Así que nunca desertaste de Konoha. Debería haberlo sabido. Tú eres quien está detrás de estos cadáveres reanimados, ¿verdad? El Raikage no le prestó mucha atención al extraño entorno que lo rodeaba. La niebla, la arena, eran irrelevantes. Lo único que importaba era la batalla que tenía por delante. Orochimaru sostuvo la intensa mirada del Raikage con una expresión tranquila, casi desdeñosa. Piensa lo que quieras, dijo Orochimaru con frialdad. Pero hoy, Raikage, mueres. Ya sea por viejos rencores, para cambiar el rumbo de esta guerra o para asegurar mis planes de futuro, tu muerte es inevitable. ¿Planes para el futuro? Preguntó el Raikage, frunciendo el ceño. ¿Qué tramas? Lo siento, respondió Orochimaru con una sonrisa burlona. Eso no es algo que necesites saber. Sus ojos dorados, ahora teñidos de un tenue carmesí, escudriñaron el campo de batalla envuelto en la bruma. La niebla no era una bruma cualquiera, sino producto del arte sabio de la cueva Richi. A diferencia del genjutsu convencional, esta ilusión no tenía como objetivo a las personas, sino al terreno mismo.
Deformaba el entorno, distorsionando la percepción e inutilizando incluso las técnicas sensoriales más avanzadas. Incluso los poseedores del Byakugan solo podían ver una vasta extensión blanca al contemplar esta arena. El dominio de Orochimaru de técnicas como la reencarnación inorgánica, que le permitía animar y controlar el terreno mismo, se combinaba a la perfección con la niebla mística. En este espacio, el campo de batalla estaba bajo su mando. El tercer Raikage respiró hondo, entrecerrando aún más los ojos. Así que, no voy a salir vivo de aquí, ¿eh? Exacto, respondió Orochimaru. ¿Tienes algunas últimas palabras? Solo una cosa, la voz del Raikage se suavizó, aunque su resolución permaneció firme. Perdonad a los niños de mi aldea. ¿Tu hijo? Preguntó Orochimaru, ladeando la cabeza. No. Todos los niños de la aldea de las nubes. Todos son mi familia. Orochimaru soltó una risita, con un brillo de diversión en los ojos. ¡Qué noble! El sentido de la responsabilidad de los Kage es realmente único. Bien, entonces, te prometo esto. Mientras ninguno de ellos busque su propia muerte, los dejaré en paz. El Raikage apretó los puños. Gracias. Auge. La atmósfera se transformó cuando un relámpago rodeó el cuerpo del Raikage, crepitando violentamente y desgarrando el suelo bajo sus pies. La fuerza de su chakra era abrumadora, provocando que la tierra temblara y se abriera. Orochimaru, dijo el Raikage con voz llena de pura determinación. Desde la batalla en el país de la escarcha, he estado esperando una oportunidad para luchar contra ti de nuevo. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa malévola. Sus pupilas doradas se oscurecieron aún más, adquiriendo un brillo escarlata. Y he admirado tu fuerza, Raikage. Pero hoy somos enemigos. No esperes que me contenga. En el instante en que las palabras salieron de su boca, Orochimaru alzó las manos, y su chakra cobró vida. Auge. El suelo a su alrededor se agrietó y se desplomó bajo la presión de su aura, que igualaba la intensidad del chakra del tercer Raikage. Al presenciar esto, incluso el generalmente sereno segundo Tsuchikage, que se encontraba al borde de la arena, no pudo ocultar su asombro. ¿Este nivel de poder Orochimaru? Murmuró M, y su rostro sin ojos delató un destello de incredulidad. El Raikage ya había activado su legendaria armadura de liberación de rayo, una técnica que lo hacía casi invencible. Pero aún así, el chakra de Orochimaru rivalizaba con el suyo. Creía que solo era un intrigante, que se escondía tras técnicas de reanimación, pensó M, pero pensar que su poder bruto podía igualar al del Raikage. Mientras M asimilaba esta revelación, comenzó la batalla. Orochimaru agitó las manos, liberando ondas de chakra que se extendieron por el campo de batalla, distorsionando el aire mismo. El Raikage, ahora un destello de relámpagos, desapareció de la vista. Mientras tanto, en otra parte del campo de batalla el segundo Tsuchikage y un grupo de ninjas de Iwa se han infiltrado en nuestro territorio. La voz del cuarto Raikage resonó al recibir el informe. Estaba ocupado coordinando escuadrones de sellado para lidiar con las fuerzas reanimadas, pero esta noticia lo enfureció. Maldita sea. Konoha siempre presume de paz, pero están desarrollando en secreto técnicas tan viles. Bagayaro. Konoyaro. La voz del Jinchuriki de las 8 colas, Killer B, resonó a medida que se acercaba, con su característico tono de rap malo. Utilizan a los muertos para luchar. No han perdido tropas, su plan es impecable. Sabes que es una batalla, ¿verdad, hermano? El cuarto Raikage entrecerró los ojos mientras murmuraba. Tengo un mal presentimiento sobre esto, mal presentimiento, hermano. Sí, yo también. Oh, las rimas de B flaquearon, su tono despreocupado se transformó en preocupación al ver la seriedad en el rostro de su hermano. Abeja, ven conmigo. Nos dirigimos a la posición de padre. ¿Padre? ¿Por qué? El tercer Raikage está en primera línea, y con esta noticia, el cuarto Raikage apretó los puños. Puede que lo estén atacando. Antes de que B pudiera preguntar más, el cuarto Raikage despegó a toda velocidad, dejando a B intentando seguirlo a toda prisa. De vuelta en la arena, la batalla entre Orochimaru y el tercer Raikage continuaba con furia. El suelo era irreconocible, agrietado, destrozado y sembrado de kunais del dios del trueno volador. La arena era un páramo caótico. ¡Zas! Una figura envuelta en chakra relámpago cruzó el campo de batalla a toda velocidad, y la pura fuerza de sus movimientos provocó ondas expansivas que partieron la tierra. Al mismo tiempo, Orochimaru reapareció sobre uno de sus kunai marcados, con movimientos calculados y precisos. Tu velocidad es formidable, reflexionó Orochimaru, clavando sus ojos escarlata en el Raikage.
Pero una vez que descifre tus patrones de ataque, todo habrá terminado. La voz del Raikage resonó con fuerza. Descifrad todo lo que queráis. Aún así, no lo detendréis. Golpe infernal. Ataque de 4 dedos. El tercer Raikage apareció frente a Orochimaru en un instante, sus 4 dedos resplandecientes con un chakra letal. El poder abrumador de su técnica, capaz de perforar cualquier cosa, apuntaba directamente al rostro de Orochimaru.